Solía pensar que el océano era hermoso. Vivir en una ciudad flotante, rodeado de olas infinitas, es casi una obligación. Es lo único que ves cada día, el agua extendiéndose infinitamente, el cielo fundiéndose con ella en el horizonte. Pero ahora, ni siquiera puedo mirarlo, no sin sentir náuseas, no sin recordar lo que vi, porque sé lo que hay ahí abajo, sé lo que está bajo las olas, observándonos. Y lo peor, se parecen a nosotros. Los vi por primera vez hace unas semanas. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Viviendo en Ocean City, lo que llamamos nuestra metrópolis flotante, uno se acostumbra al vaivén constante de las olas, al azul profundo e infinito que se extiende bajo uno. Aprendes a ignorar cómo el agua se mueve y se arremolina, cómo juega con la luz y las sombras. Pero esto era diferente. Volvía a casa del trabajo, caminando por una de las cubiertas exteriores. La ciudad está formada por plataformas interconectadas, como una enorme plataforma petrolífera, pero diseñada para albergar a miles de personas. Puentes y senderos conectan diferentes distritos, y por la noche, las luces de los edificios se reflejan en el agua, dándole un aspecto casi tranquilo. Casi. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era solo un efecto del agua, algunos escombros o tal vez un banco de peces nadando justo debajo de la superficie, pero entonces vi la forma, una figura humana, inmóvil, apenas visible bajo las olas. Era tan profundo que solo podía distinguir una tenue silueta, pero juro que estaba erguido, inmóvil. Dejé de caminar y miré fijamente el agua oscura. La ciudad no es precisamente conocida por sus aguas cristalinas. Es profunda, oscura y fría, nada que ver con esas playas tropicales que se ven en las películas. Pero, de alguna manera, aún podía verlo. Y entonces, se movió. No como un pez, no como algo que flota. Giró lenta y deliberadamente, y sentí un escalofrío sobrenatural recorrer mi espalda. Me estaba mirando. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Se me cortó la respiración al tambalearme hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Las olas ondularon y, en un instante, la figura desapareció, desapareciendo en las profundidades. Me quedé allí un buen rato, mirando el agua vacía, intentando convencerme de que me lo había imaginado todo, de que no era nada, pero en el fondo sabía que no era así, era real, y no estaba solo. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura bajo las olas, inmóvil, mirándome. Mi mente intentaba racionalizarlo. ¿Quizás era un buzo? Pero no, nadie en Ocean City nada en mar abierto así. No sin equipo, no a esa profundidad. Y aunque lo hicieran, ¿por qué estarían completamente quietos? No tenía sentido. A la mañana siguiente, casi me convencí de que estaba exagerando. Falta de sueño, estrés, tal vez incluso una imaginación desbordante. Pero la inquietud me persiguió. La forma en que la figura se había movido, tan deliberadamente, se me quedó grabada a fuego. No se desvió, no se resistió. Giró. Sabía que estaba allí. Intenté apartarlo de mi mente mientras seguía con mi día. El trabajo era el mismo de siempre: revisar informes del sistema, monitorear la infraestructura. Ocean City funciona con un equilibrio delicado. Todo lo que necesitamos, comida, agua, energía, debe gestionarse con cuidado. El océano nos da energía mediante turbinas y granjas de algas, pero también nos la quita. Tormentas, fallos mecánicos, corrosión, siempre estamos a un mal día del desastre. A la hora del almuerzo me senté afuera, cerca de uno de los muelles inferiores, por donde llegan los barcos de suministro. El agua allí era más oscura, arremolinándose perezosamente alrededor de los gruesos soportes metálicos que sostenían la ciudad. La miraba, absorto en mis pensamientos, cuando una voz me sacó de mis pensamientos. «Tú también los ves, ¿verdad?» Me giré y vi a un hombre mayor sentado en un banco cercano. Llevaba el uniforme desgastado, las manos ásperas y callosas. Uno de los de mantenimiento. No sabía su nombre, pero lo había visto antes. «¿Ver a quién?», pregunté,
haciéndome el tonto. Su rostro permaneció neutral, pero sus ojos decían otra cosa. Los de abajo. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería reírme, fingir que no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero no pude. Sí lo sabía. Soltó un suspiro lento, frotándose la cara con una mano. Siempre han estado ahí, murmuró. La mayoría de la gente no se da cuenta, o no quiere darse cuenta. Tenía la boca seca. ¿Qué son? Me miró entonces y por primera vez noté lo cansado que parecía. No solo físicamente, sino de una forma que me puso los pelos de punta, como alguien que ha visto demasiado, sabido demasiado y lo ha cargado durante demasiado tiempo. No lo sé, admitió, pero observan, y a veces... Dudó, bajando la voz. A veces se llevan. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Se llevan? No respondió. Simplemente se levantó, estiró los brazos y empezó a alejarse. Pero justo antes de desaparecer por el pasillo, se giró y dijo una última cosa. Aléjate de los bordes por la noche. Entonces se fue, dejándome allí sentada, mirando el agua, con el pulso martilleándome los oídos. Porque sabía, en el fondo, que no estaba imaginando nada. Y presentía que lo que estuviera bajo las olas, también me había notado, esa noche, no podía dejar de pensar en lo que había dicho el anciano. Aléjate de los bordes por la noche. Resonaba en mi mente una y otra vez, envolviéndome en los pensamientos como una advertencia que debería haber tomado más en serio. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que no tenía miedo, que solo estaba dejando volar mi imaginación, que había una explicación perfectamente lógica para todo. Tal vez era algún tipo de estructura sumergida. Tal vez los buzos estaban haciendo mantenimiento. Tal vez, diablos, no lo sé. Tal vez solo estaba demasiado cansado. Así que cuando me encontré caminando por las cubiertas exteriores de nuevo al anochecer, me dije a mí mismo que no era por curiosidad. Solo estaba despejando la mente. La ciudad estaba tranquila por la noche. La mayoría de la gente se quedaba en casa después del atardecer. No porque fuera peligroso, no había delincuencia, no había amenazas reales, sino porque el océano se sentía diferente al anochecer. Más frío, más vacío, o tal vez, no vacío en absoluto. Me detuve cerca de la misma barandilla donde había visto la figura antes, apretando los dedos alrededor de la barra de metal. El agua estaba tranquila esa noche. Apenas se movía, solo una interminable extensión de oscuridad. Las luces de la ciudad brillaban contra la superficie, pero no llegaban lejos. Apenas unos metros abajo, y todo estaba engullido por la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. ¿5 minutos? ¿10? Me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo, que no había nada allí abajo. Y entonces, una forma se movió bajo la superficie. Se me cortó la respiración. Estaba allí, otra vez, de pie, observando, pero esta vez había más. Conté 3, no, 4. Estaban quietos, igual que antes, pero algo era diferente. Esta vez estaban más cerca, no muy abajo, apenas visibles como antes. No. Ahora estaban justo debajo de la superficie, sus formas más nítidas en la penumbra, y pude ver sus rostros. No llevaban mascarillas, no había tanques de oxígeno, solo rostros, pero algo andaba mal con ellos. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, como si les hubieran drenado la sangre. Tenían los ojos abiertos, de par en par, sin pestañear. Y sus bocas, Dios, sus bocas, estaban ligeramente abiertas, como congeladas a media palabra, pero no salía ninguna burbuja, ningún movimiento. Retrocedí un paso, con el pulso acelerado, mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara de esa barandilla, pero no podía moverme. Uno de ellos levantó la mano, lentamente, deliberadamente, y me saludó. Un movimiento lento y antinatural, como una marioneta a la que obligan a moverse. Fue entonces cuando finalmente me moví. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con mis propios pies mientras apartaba la mirada y corría de vuelta a las plataformas interiores. El corazón me golpeaba las costillas, respirando entrecortadamente.
No paré de correr hasta que volví a mi apartamento, con la puerta cerrada tras mí, y las manos me temblaban tanto que apenas podía pensar. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, intentando convencerme de que me estaba volviendo loca, de que no acababa de ver lo que creía ver. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que no me lo estaba imaginando, porque cuando por fin tuve el valor de mirar por la ventana, al océano que se extendía infinitamente más allá de la ciudad, los volví a ver, más cerca, esperando. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los veía, de pie justo debajo de la superficie, inmóviles, observando. La forma en que sus rostros pálidos parecían congelados en el tiempo. La forma en que esa cosa me había saludado, como si me reconociera. Como si me conociera. A la mañana siguiente, me convencí de que tenía que hacer algo. No podía fingir que esto no estaba pasando. Si el viejo sabía de ellos, tal vez otros también. Tal vez alguien tuviera respuestas. Pasé el día preguntando por ahí, al principio de forma casual. No quería parecer un lunático, así que lo presenté como curiosidad. Oye, ¿alguna vez has oído historias raras sobre el agua? Preguntaba. ¿Algo raro? La mayoría simplemente se encogía de hombros. Algunos se rieron diciendo cosas como: sí, tío, el océano da miedo por la noche. No te quedes mirando demasiado tiempo o empezarás a ver cosas. Pero entonces encontré a alguien que los había visto. Se llamaba Mara y trabajaba en la sección de hidroponía. Era una de las encargadas de cultivar alimentos para la ciudad. No la conocía bien, pero cuando saqué el tema del agua, su expresión cambió al instante. «¿Los has visto, verdad?», dijo. Me quedé paralizada. Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Te refieres a...?» dudé. «¿La gente bajo las olas?», exhaló bruscamente. «Mierda. Sí, ellos». Un terror frío me recorrió la espalda. «¿Qué son?», negó con la cabeza. «No lo sé, pero no son personas». Su voz era firme, segura, y algo en su forma de decirlo me heló la sangre. «Una vez vi uno de cerca», continuó. Sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la mesa. «Hace 3 años. Estaba trabajando en una de las plataformas exteriores, revisando los sistemas de desalinización. Era tarde, no había nadie más. Me asomé al borde para mirar el agua y allí estaba, simplemente allí de pie». Bajó la voz. «Al principio pensé que era un cadáver, pero luego se movió, giró la cabeza, solo un poco. Y te juro por Dios, su cara parecía la de alguien que conocía». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién?». Tragó saliva. «Mi hermano». Un silencio denso se instaló entre nosotros. «Se ahogó cuando éramos niños», dijo en voz baja. «Perdido en el mar, nunca encontraron su cuerpo, pero esa cosa tenía su cara». Me sentí mal. «No era él», añadió rápidamente, como si leyera mis pensamientos. «Sé que no lo era. Había algo raro en ello, como si tuviera su cara, pero no era él». Me quedé allí sentado, con la mente acelerada. «¿Qué quieren?», negó con la cabeza. «No lo sé, pero a veces desaparece gente. No con la frecuencia suficiente como para que entre el pánico, pero pasa. Trabajadores, personal de mantenimiento, simplemente desaparecen». Pensé en lo que había dicho el anciano. A veces se llevan. Mara se inclinó. «Tienes que mantenerte alejado de la orilla, no te acerques al agua, y si los vuelves a ver...». Dudó. «Que no te vean». Quise preguntarle qué quería decir, pero se levantó bruscamente, agarrando sus cosas. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?», dijo antes de irse, dejándome solo con preguntas y una creciente sensación de miedo. Porque sabía, en el fondo, que ya era demasiado tarde. Ya me habían visto. Intenté escuchar. De verdad que sí. Evitaba los bordes, me mantenía alejada de las plataformas exteriores y me negaba a mirar el agua cuando caminaba a casa por la noche. Pero por mucho que intentara fingir que todo estaba bien, podía sentirlos, observando, esperando. Al principio, empecé a notar pequeños detalles. Mi reflejo en las ventanas parecía desviado,
como si mis movimientos fueran una fracción de segundo demasiado lentos. La puerta de mi apartamento estaba cerrada con llave cuando salía a trabajar, pero a veces, al llegar a casa, estaba entreabierta. Mis cosas habían sido movidas, no de forma evidente, nada robado, nada roto, sino simplemente desplazadas, como si alguien hubiera estado dentro. Entonces empecé a despertarme a horas intempestivas, a las 3:12 am todas las noches, sin alarmas, sin sonidos, solo una repentina y brusca consciencia que me obligaba a abrir los ojos, y cada vez tenía la abrumadora sensación de que alguien acababa de salir de la habitación. El aire era denso, húmedo, como si el olor a agua salada se hubiera filtrado en las paredes. Una noche me desperté jadeando, tenía el pecho apretado y los pulmones ardiendo. Sentía que me ahogaba. Mis sábanas estaban empapadas no solo de sudor sino de agua de verdad, fría y salada. La ropa se me pegaba a la piel, la cama estaba empapada, y por una fracción de segundo juré haber oído el chapoteo de las olas, como si el océano mismo se hubiera colado en mi interior. Salí de la cama a trompicones, ahogándome, tosiendo agua de mar. Mi mente me gritaba que me moviera, que saliera de allí cuanto antes. Encendí la luz, con el corazón latiéndome en los oídos, y entonces las vi, huellas de manos húmedas y brillantes que iban desde mi cama hasta la ventana. Sentí el hielo correr por mis venas. Mi apartamento estaba en el 3er piso. Me temblaban las manos al acercarme. La ventana seguía cerrada con llave, pero el cristal estaba empañado, húmedo por la condensación, y al mirarlo vi algo más, una palabra, garabateada en la humedad. ¡Vuelve! Me tambaleé hacia atrás, respirando entrecortadamente. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera pitando de Ocean City, que tomara el primer transporte a tierra firme y no mirara atrás. Pero no lo hice. Porque incluso a través del terror, a través del miedo profundo que me desgarraba las entrañas, sentí algo más, una sensación horrible y deprimente de que si me iba, si corría ahora, no importaría. Me seguirían, porque ya me habían encontrado. Dejé de dormir después de esa noche. Lo intenté, pero cada vez que cerraba los ojos, lo sentía. El peso de algo invisible que persistía más allá de mis sentidos. La sensación de ser observado. Mi propia respiración me sobresaltaba, y cada crujido, cada movimiento de las paredes mientras la ciudad se mecía con el océano, me ponía los nervios de punta. Empecé a tener un cuchillo junto a la cama. Inútil, lo sabía, pero me hacía sentir que tenía cierto control, como si pudiera luchar contra aquello, fuera lo que fuese. Pero ¿cómo se lucha contra algo que no existe? Al 3er día, el agotamiento se hacía sentir con fuerza. Apenas podía pensar, apenas funcionar. Seguía yendo a trabajar. Mantuve la rutina, intenté actuar con normalidad. Pero cada vez que pasaba por una ventana, cada vez que pasaba cerca de una barandilla, mis ojos se dirigían al agua, y juro, veía movimiento. Solo un destello, un cambio, una onda donde no debería haberla. Entonces, al 4.º día, algo cambió. Volvía a casa tarde, tomando el camino largo para evitar los confines, cuando lo oí. Una voz, baja, distorsionada por la distancia, pero que me llamaba. Me quedé paralizada, con el cuerpo helado. Mi nombre, me había llamado. Volví la cabeza lentamente hacia la fuente, hacia el agua, y la vi. De pie hasta las rodillas en la orilla de un muelle inferior, medio envuelta en sombras. Mara. Su cabello mojado le caía sobre los hombros, la ropa se le pegaba al cuerpo como si acabara de salir del océano. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear. Demasiado abiertos. ¿Mara? Mi voz salió temblorosa, insegura. No respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí parada. El silencio se alargó demasiado, sofocante. Entonces sonrió. Una curva lenta y antinatural en sus labios. «Deberías bajar», dijo en voz baja. Sentí un nudo en el estómago. Había algo raro en su voz. Era demasiado suave, demasiado tranquila. Retrocedí un paso. «¿Estás bien?» Ladeó ligeramente la cabeza, como si me estuviera observando.
No pasa nada, murmuró. No tienes por qué tener miedo. Retrocedí otro paso. Mi cuerpo me gritaba que corriera, su expresión no cambió, pero dio un paso adelante. El agua alrededor de sus piernas no se movió. Me di la vuelta y salí corriendo. No miré atrás. No bajé el ritmo. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Mi respiración era entrecortada. Corrí de vuelta a mi apartamento, cerrando la puerta con llave con manos temblorosas. Y entonces hice algo que no había hecho antes. Llamé a Mara. A la de verdad. Sonó 5 veces antes de que contestase, con la voz aturdida por el sueño. ¿Hola? Se me encogió el estómago. ¿Mara? Susurré, casi sin voz. ¿Sí? Murmuró, todavía medio dormida. ¿Por qué llamas tan tarde? Sentí frío. Porque Mara estaba en su apartamento, dormida. No estaba parada en el agua, esperándome. Entonces, ¿a quién? ¿Qué demonios acababa de ver? No le contesté. Simplemente colgué, temblando por completo. Porque ya sabía la respuesta. Ya no me observaban solo. Me estaban llamando. Apenas pude contenerme al día siguiente. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía demasiado larga, demasiado profunda. Me sorprendí mirando los reflejos, ventanas, paneles metálicos, incluso charcos de agua, casi esperando ver algo detrás de mí. Sabía que no podía seguir así que hice la mayor estupidez posible. Volví con el anciano, el que me había advertido. Lo encontré sentado fuera de una pequeña caseta de mantenimiento cerca de los muelles inferiores, bebiendo algo de una taza de hojalata. Levantó la vista al verme y suspiró. «¿Los viste otra vez?», dijo. No era una pregunta. Tragué saliva con dificultad. «¿Qué son?». No respondió de inmediato. Simplemente dio un sorbo lento a lo que fuera que había en su taza. Entonces dijo, «Eran nosotros, una vez». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué significa eso?». Soltó un suspiro y dejó la taza. «Aquí la gente desaparece. Siempre ha sido así. Perdemos a algunos cada año. Accidentes, ahogamientos, gente que simplemente desaparece. Y a veces, después de un tiempo, los volvemos a ver». Sentí un nudo en el estómago. «Eso no es posible». Sus ojos se encontraron con los míos. Oscuros, hundidos, cansados. Nunca dije que volvieran iguales. Pensé en Mara, su no Mara, de pie en el agua, llamándome. Pensé en las huellas de manos en mi apartamento, la palabra en mi ventana. Me sentí mal. «Me quieren», susurré. El anciano asintió lentamente. «Te han marcado». Sentí el pulso martilleándome en los oídos. «¿Cómo lo detengo?». Negó con la cabeza. «No puedes». Lo miré fijamente. «Tiene que haber algo». Apretó la mandíbula. «La única manera de escapar es irme». Tragué saliva. «Entonces me iré». Pero no parecía convencido. «No importa», dijo. «Te seguirán. Una vez que te tocan, una vez que te ven, no te sueltan». El aire se sintió de repente demasiado denso, demasiado pesado. «¿Qué quieren?», susurré. Su mirada se desvió más allá de mí, hacia el agua. «Llevarte», dijo simplemente, «como se han llevado a los demás». Sentí un escalofrío recorrer mis venas. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y me alejé, con las piernas temblando. Porque en el fondo, ya lo sabía, esto no iba a parar. No hasta que me tuvieran. Intenté irme. Preparé una maleta esa noche, solo lo esencial, ropa, dinero, todo lo que pudiera llevar. Me dije que me iría por la mañana, que tomaría el primer transporte que saliera de Ocean City y no miraría atrás. Pero la ciudad no me dejaba ir. En cuanto salí de mi apartamento, lo sentí. Una sensación extraña en el aire. Las calles estaban vacías. Ni un murmullo distante de conversaciones, ni pasos resonando por las pasarelas metálicas. Solo silencio. Denso y antinatural. Apreté mi maleta con más fuerza y aceleré el paso. La estación de acoplamiento no estaba lejos. Solo unas pocas manzanas más. Entonces los vi. De pie al final del pasillo, medio ocultos en la tenue luz de las luces de emergencia. 5, quizás 6 de ellos.
inmóviles, observando. Me detuve en seco, con la respiración entrecortada. Sus rostros pálidos, sin rasgos distintivos en la oscuridad, se volvieron directamente hacia mí, y entonces, al unísono, dieron un paso adelante. Salí disparado. No recuerdo haber corrido, solo el pánico ciego que me impulsaba hacia adelante. El pulso me rugía en los oídos, los pulmones me ardían, las piernas clamaban por alivio, pero no me detuve. No podía. Llegué a la estación de acoplamiento. Solo unas puertas reforzadas se interponían entre mí y la terminal de transporte. Golpeé el panel de control con la mano, jadeando. Las puertas no se abrieron. Volví a golpear el panel. Vamos, vamos. Un zumbido bajo, un parpadeo de las luces. Luego las palabras que temía. Error del sistema. Bloqueo activado. No, susurré. No, no, no. Una sombra se movió en mi periferia. Me giré. Y allí estaban. De pie al otro extremo del andén, a media luz de las parpadeantes luces de emergencia, uno de ellos dio un paso adelante. Al acercarme, pude ver su rostro, y se me encogió el estómago. Era yo. No solo algo que se parecía a mí, era yo. Los mismos rasgos, el mismo pelo, incluso la misma ropa que llevaba esa noche. Lo miré fijamente, con todo el cuerpo paralizado por el horror. Sonrió. Y entonces dio otro paso adelante. Me tambaleé hacia atrás, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Mi mente me gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Las puertas estaban cerradas, el camino detrás de mí estaba bloqueado. La cosa que se parecía a mí extendió una mano. «Vuelve», susurró. La voz no era la mía. Era errónea, hueca, como un eco proveniente de las profundidades de las olas. Apreté los puños, obligándome a moverme, a luchar, para hacer algo. Pero entonces, las luces se apagaron, y en la oscuridad sentí unas manos agarrándome. No recuerdo qué pasó después, solo fragmentos de momentos, un frío que me envolvió por completo, presión, como si me arrastraran a través de algo denso e implacable. La sensación de caer, aunque sabía que no. Luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en otro lugar. Lo primero que noté fue el silencio. No el típico silencio vacío, sino algo absoluto. Ni el zumbido de los generadores de la ciudad, ni olas lejanas contra las murallas. Simplemente nada. Lo segundo que noté fue el agua. Estaba por todas partes. Estaba tumbado sobre una superficie metálica lisa, húmedo y resbaladizo por la condensación. Mi ropa estaba empapada, con un fuerte olor a sal. El aire, denso y húmedo, se me pegaba a la piel. Me incorporé lentamente, con la cabeza palpitante. Sentía las extremidades lentas, como si me moviera en un charco de jarabe, y entonces los vi, figuras de pie en las sombras, inmóviles, observando. Me rodeaban en un círculo impreciso, sus formas apenas eran visibles en la tenue luz azulada que parpadeaba desde arriba. Intenté hablar, pero mi voz salió mal, demasiado baja, demasiado tensa. «¿Dónde estoy?» Ninguno respondió. Entonces, como si respondieran a una orden invisible, se movieron. No hacia mí, a mi alrededor, cambiando, reorganizándose, y por primera vez lo vi. Una enorme ventana circular al fondo de la habitación. Más allá, el océano. No era el océano que conocía, algo más. Algo andaba mal. El agua afuera no era oscura, brillaba, pulsando con una luz misteriosa y enfermiza. Sombras la recorrían, enormes formas cambiantes que no podía distinguir. Y entonces, un rostro. Se apretaba contra el cristal desde el otro lado, pálido, ojos hundidos. Era mío. Retrocedí a trompicones, con la respiración entrecortada. Mi propio reflejo, pero no era yo. Su boca se movió, silenciosa. Sus labios formando palabras que no pude oír. Pero no necesitaba oírlas, porque, de alguna manera, lo entendí. Se suponía que nunca te irías. Un zumbido bajo y vibrante llenó el aire. Las figuras a mi alrededor se movieron, acercándose. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me sujetaron. El suelo bajo mis pies estaba empapado, como si se estuviera volviendo líquido. Miré hacia abajo, y mis dedos se hundían,
no en el suelo, en el agua. Estaba subiendo, subiendo por mis brazos, por mi pecho. Me revolví, jadeé, intenté moverme, pero las manos ya me sujetaban, tirándome hacia abajo. Lo último que vi antes de que el agua me tragara fue mi propio reflejo, observándome desde el cristal, sonriendo. Desperté en mi apartamento, seco, cálido, a salvo. Por un momento pensé que había sido un sueño, una pesadilla tan real que se me había grabado a fuego, pero entonces me incorporé, y lo sentí, algo raro. El aire seguía húmedo y denso, mi ropa, aunque seca, olía a sal. Me dolían las extremidades como si hubiera estado flotando en el agua durante horas. Tragué saliva con dificultad, mirando a mi alrededor. Todo parecía igual, mi cama, mi escritorio, la luz parpadeante sobre el lavabo, pero algo no cuadraba. Los ángulos, la forma en que las sombras se extendían demasiado, la forma en que el silencio no era realmente silencioso, un zumbido profundo, casi imperceptible, vibrando bajo la superficie de todo. Me puse de pie, esforzándome por respirar con calma. Necesitaba probar algo. Me acerqué a la ventana, dudé, y luego apreté los dedos contra el cristal. Frío. Exhalé. Bueno, quizás estaba imaginando cosas, quizás era estrés, falta de sueño, paranoia. Entonces, una huella apareció al otro lado del cristal, justo donde había estado la mía. Dejé de respirar. Retiré la mano de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. La huella permaneció un instante, difusa contra la superficie, antes de desvanecerse lentamente. Me tambaleé hacia atrás. No, 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 no. Me giré hacia la puerta. Tenía que salir, tenía que irme. Entonces, un golpe. Suave, rítmico, 3 golpes lentos. Me quedé paralizada. Entonces, en contra de mi buen juicio, en contra de cada instinto que me gritaba que corriera, di un paso adelante y abrí la puerta. Y allí estaba, de pie en el pasillo, mirándome. El mismo rostro, la misma ropa, los mismos ojos abiertos, sin pestañear. No podía moverme. Mi reflejo, mi otro yo, sonrió. «Deberías volver adentro», dijo. Su voz era cálida, familiar, pero no era la mía. Retrocedí un paso, negué con la cabeza. No. La cosa en la puerta ladeó la cabeza. La sonrisa no se desvaneció. Pero nunca te fuiste. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor. El pasillo, las paredes, el techo, y comprendí. Seguía allí, en el agua, en su mundo, la ciudad, mi apartamento, yo. Nada de eso era real. Volví a mirar a la cosa con mi rostro, y sonrió aún más. «Ahora nos perteneces», intenté gritar, pero el agua subió y me tragó entera.